Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya a la mitad del mes de septiembre, el tiempo avanza, vamos caminando. Damos gracias a Dios porque, pues a pesar de todo lo difícil que ha sido estos últimos años, pues seguimos trabajando, seguimos edificándonos con la palabra de Dios, ya sea de manera presencial o en estos medios electrónicos. Pero lo importante es que seguimos. Eso es lo más importante. Hoy voy a retomar lo que hace 8 días di como introducción. Es este cuarto grupo al cual se refiere el apóstol Pablo, en el cual, por lo que escribe, se entiende que está incluido Tito, el receptor de la carta. El cuarto grupo es los jóvenes. Recordemos que la Biblia divide en dos partes la vida del hombre. Bueno, la infancia, y divide en la juventud, que más o menos es un lapso entre los 12, 13 a los 40 años, y ancianos de 40 años en adelante. Esa es la manera en la que la Biblia divide la vida de los hombres, ¿sí? Y bajo ese texto, bajo esa manera de la que la Biblia nos enseña, tenemos que tomar estos versículos. Entonces, por eso se entiende que Tito era un pastor joven, pero un pastor joven con la capacidad espiritual, moral, de conducir a un grupo de personas y aún a unos ancianos. Eso es bien importante, ¿no? Pero antes de entrar en el tema, de que estamos ya en el versículo 6, 7 y 8 de el capítulo 2 de esta carta de Tito, hacer una reflexión sobre la juventud, ¿no? Una reflexión muy importante. En ese lapso entre los 13 y 40 años son las decisiones más importantes de nuestra vida. Todo lo que edificamos en este lapso es lo que recibimos en el tiempo de la vejez. Todo lo que edificas moral, espiritual, profesionalmente, familiarmente, es lo que tú vas a recibir con el paso del tiempo. Son decisiones. La primera, obviamente, la importante es tu relación con Cristo. Normalmente es una etapa de la vida en que normalmente nos convertimos la mayor parte a Cristo. Hay quien en la gracia de Dios se convierte antes o también después. Eso no tiene nada que ver. Pero normalmente en esa etapa de vida, entre los 13 a los 40, la mayor parte de los creyentes nos hemos convertido. Luego viene otra decisión fundamental. ¿Con quién vas a vivir tu vida? ¿Quién va a ser tu pareja? ¿Qué hombre, qué mujer? En dado caso, cada quien, ¿no? O sea, el hombre, ¿con qué mujer? La mujer, ¿con qué hombre? Vas a vivir el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque el principio bíblico está por encima de todas las modas, de todas las ideologías, y el principio bíblico es el matrimonio para toda la vida. Entonces, es una decisión trascendental, una decisión muy importante. ¿Con quién vas a vivir? ¿Con quién vas a procrear hijos? ¿Con quién vas a formar una familia? Y creo que la tercera, no por ponerla en orden de importancia, pero creo que es en prioridades, ¿cuál va a ser tu profesión? ¿A qué te vas a dedicar? ¿De qué vas a vivir el resto de tu vida? Son decisiones fundamentales. Son decisiones que marcan muchas cosas en el pasar los años. Y son decisiones en ese lapso de vida, son cosas que nos establecen o nos derriban totalmente. Entonces, por eso, el apóstol Pablo se dirige a Tito en este verso número 6, y pareciera que sus palabras, ese es un punto bien importante, pues son como muy pasajeras, ¿no? O sea, si leemos las exhortaciones a los otros tres grupos, a los ancianos, a las ancianas y a las mujeres jóvenes, son más, pareciera. Pero si extraemos, si hacemos un poquito de exégesis de lo que está aquí, o sea, ¿qué es la exégesis? Extraer un poquito de las palabras, el sentido, las traducciones de las palabras que están ahí, vamos a entender que no. O sea, pareciera que es una simple recomendación. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y ahí es donde se entiende que Tito
pues es una persona joven, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, aquí ya le está hablando como ministro, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, aquí vamos a entender a quién se está refiriendo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero vamos a tratar de introducirnos un poquito a lo que estamos viendo, ¿sí? Y entonces se dirige, como decía yo, a ese cuarto grupo que conforma la iglesia, los jóvenes varones en esa edad, en ese tiempo, y en el cual, insisto, por lo que está escrito, pues Tito está dentro de ese grupo de edad, ¿no? de tiempo, ¿sí? Entonces, pero hay algo muy importante, ¿no? Tenemos que introducirnos, ¿no? con fuerza. Ahora, ¿por qué es importante, ¿no? Esta palabra, cuando dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que exhorta a los jóvenes, ¿sí? Esa palabra exhortar, ¿sí? Viene aquí en este versículo 6 con una fuerza gramatical más seria que el versículo 1. También el verso número 1 dice, habla en esa parte del verso número 1, ¿sí? del capítulo, del versículo 1 en capítulo número 2, ¿sí? Viene con una fuerza gramatical más seria. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de los ancianos. Pero aquí, cuando habla en este versículo número 6, que dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes, esa palabra exhorta, ¿sí? Tiene una fuerza gramatical importante. ¿Por qué? Porque Tito, como ministro, como ministro de Dios, tiene la capacidad de exhortar no solamente a un joven, sino exhortar también a personas adultas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque él es el responsable bíblicamente de este lugar. Él es el pastor, él es el ministro responsable. Entonces, cuando habla este versículo, exhorta a sí mismo a los jóvenes, esa palabra exhorta tiene más fuerza gramatical que el anterior, ¿sí? y que se está refiriendo a esa parte. Ahora vamos a ver el contraste. ¿Por qué? Le dice Pablo a Timoteo, vamos a la primera carta de Timoteo, al capítulo 5, al verso número 1. Timoteo 5:1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Tito aquí, Pablo a Tito en el verso número 6? La capacidad que tienes, Tito, de exhortación, no solamente es hacia los jóvenes, sino también hacia los ancianos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque lo que Tito está, la responsabilidad que tiene es enorme, ¿no? Dirigir una congregación, dirigir un grupo de personas hacia Cristo, ¿sí? A unos más jóvenes que él, pero otros más grandes que él. Entonces, eso es algo fundamental. Cuando viene la autoridad delegada por Dios, es establecida de esta manera. Entonces, cuando Tito tiene que hablar verdades importantes de la palabra de Dios, no se puede detener ante la congregación si son grandes o menores de edad, sino lo tiene que hablar con toda la autoridad. Por eso le dice palabra sana e irreprochable, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Okay, ese es el primer punto. Entonces, ya vimos que ya esta exhortación ya empieza en un camino diferente, ya es en un camino más serio, más fuerte, y vamos a seguir profundizando, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice a Tito, ¿sí? Que debe de instruir, habla de instruir a los varones en todo lo que ya ha hablado respecto al grupo anterior, a las mujeres. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Tener cuidado, porque la exhortación moral hacia la iglesia es la misma, pero los deberes y el orden de la iglesia son diferentes. O sea, ¿a qué me refiero? Si nos vamos hacia atrás,
¿sí? A la parte de las mujeres jóvenes, ¿sí? Le dice que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, cuando está hablando de esto, está hablando también de aspectos morales y aspectos de roles, de órdenes dentro de la iglesia. Entonces, cuando le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes, ¿sí? A que sean prudentes, se está refiriendo a ese contexto de moralidad que fue exigido también hacia las mujeres. A las mujeres jóvenes se les pide una vida de santidad, se les pide una vida de ser castas, dice, ser prudentes, castas, cuidadosas. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque el orden dentro del rol que Dios ha establecido a los hombres y mujeres, el orden de vida, vamos a poner de esa manera, es totalmente diferente, ¿no? O sea, nunca la Biblia va a mencionar que el hombre sea sujeto a la esposa, pero sí le dice a la esposa que sea sujeta al esposo. Entonces, ya entendimos un poquito más el verso número 6. Entonces, ese exhorta a sí mismo a los jóvenes no es tan sencillo como pareciera simplemente un trámite, ¿no? Un trámite en más. Pero sin embargo, ¿sí? Es importante mencionar a qué personas les está diciendo, en qué tiempo les está diciendo. Pero para esto tenemos que leer y tenemos que ligar lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice el verso número 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo. Aquí es donde está lo más importante. Esa palabra todo tiene una palabra dentro de dos versículos que los liga totalmente. O sea, ¿qué liga estos versículos? Está hablando de la prudencia en todo. Está empezando a ponerle peso a esa palabra, a esa palabra prudencia, o sea, que sean prudentes, ¿sí? Entonces les está diciendo a los jóvenes, a la etapa bien complicada de la vida de un ser humano, entre la juventud y llegar a la madurez. Es una etapa bien difícil. Le está diciendo que el joven creyente, porque se está refiriendo a los creyentes, deben de desarrollar la prudencia. ¿La prudencia en qué? En todas las áreas de su vida. ¡Wow! Entonces ahí ya empezamos a entender un poquito este versículo. Ahora, le dice a Tito, y tú, Tito, o sea, tú, joven, preséntate como ejemplo hacia ellos de la prudencia que has adquirido por la palabra de Dios, porque se entiende que él funge como un anciano y que aunque no tenga la edad física de un anciano, ya tiene desarrollada la prudencia, las virtudes de un anciano en el corazón de un joven. Y por eso le dice, tú preséntate, Tito, como ejemplo. Entonces, aquí ya empezamos a entender un poquito más. Le está hablando a los creyentes. Eso es bien importante. El cuarto grupo que conforma una congregación son los jóvenes, hombres, varones. ¿Sí? Una parte importante del grupo de la iglesia. Y les está diciendo a estos jóvenes varones que ya han tenido su encuentro con Dios, que ya tienen el Espíritu de Dios, que ya son guiados por el Espíritu Santo de Dios, eso entiendo, creyentes, a que vayan desarrollando la prudencia, o sea, que vayan desarrollando la sensatez en su propia vida. ¿En qué áreas? Y ahí está el desafío enorme, en todas las áreas. En todas las áreas. Por eso, hoy muchos de la iglesia a la edad madura, ya mayores de 40, ancianos, están perdidos totalmente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la etapa donde tuvieron que establecer cimientos fundamentales de su vida moral, de su vida profesional, de su vida familiar, no las establecieron. Ahí es donde estamos el día de hoy. Ahí donde estamos, mucho anciano, mucho hombre adulto dentro de la iglesia, batallando en áreas que debería haber gobernado en ciertas etapas de la vida.
O sea, muchos están a la edad de los 40 y tantos años, están batallando si proveen a su casa. ¿Cómo crees? A esa edad eso ya lo deberías de haber gobernado totalmente y entendido plenamente que tú eres el proveedor al cual Dios puso para tu familia. Esa es la parte importante. Entonces, esto no es cualquier cosa, porque no se ha puesto la iglesia a trabajar en áreas importantes de exhortación a un grupo de hombres que van a ser el fundamento, que van a ser los pilares del día de mañana de las congregaciones. No se ha puesto a trabajar. ¿Por qué no se han puesto a trabajar? Porque ese grupo de jóvenes, hoy la iglesia lo que hace los entretiene. Hoy los atrae con cosas del mundo hacia la iglesia para entretenerlo y que su estadía en la iglesia sea divertida, sea entretenida, divinamente, pero no les hablan, no les enseñan principios bíblicos que en esa etapa de la vida se tienen que desarrollar. La prudencia es sinónimo de sensatez, de cordura, que esa viene a nuestra vida cuando vamos recibiendo la revelación de la palabra de Dios, cuando empezamos a entender la vida bajo los principios de Dios revelados en la palabra de Dios. Por eso hoy estamos así de complicados en las congregaciones. Por eso hoy estamos viviendo con ese grupo de personas perdidos, con ese grupo de personas que no saben qué hacer con sus hijos, que no saben qué decisiones tomar. ¿Por qué? Porque en ese lapso de vida no se fundamentaron en la palabra de Dios. Y eso que estoy hablando de los jóvenes, de entretenerlos, de traerles el mundo a la iglesia, hacerles lugares donde se sientan cómodos. Eso es en los años 80, 90 para acá. Mira, y esos lugares llenos de jóvenes. Yo he visto videos de congregaciones así, llenos de jóvenes, y les hablan un montón de cosas, menos de la palabra de Dios. Y los jóvenes, pues obviamente quieren estar ahí. ¿Por qué? Porque ahí los hacen sentir cómodos, a gusto, complacientes. Van a ser entretenidos. ¡Qué divertido! Nos hemos perdido seriamente. Seriamente nos hemos perdido. Y hoy la consecuencia es mucho hombre adulto, anciano, dentro del cuerpo de Cristo, hoy perdidos, totalmente. Y los que vienen detrás, pues vienen peor. Porque si la cabeza está perdida, imagínate cómo está lo demás. Entonces, es el tiempo donde vas generando sensatez, a donde vas generando cordura, a donde vas entendiendo vivir la vida bajo los criterios de Dios, porque eso es lo que Dios nos revela. Entonces, cuando le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo, ese todo implica en la prudencia. Y ahí es donde está el gran desafío. Porque vivir en la insensatez, hacia afuera de los principios de Dios, es vivir en necedad. Es una verdad. Y es algo, ¿por qué? Porque es la etapa a donde las pasiones, los deseos son tremendos a nuestra vida, y al no tener control sobre los principios bíblicos, no tener control de nuestra vida bajo principios bíblicos, cedemos con mucha facilidad a todas esas pasiones, a todos esos deseos. Es la etapa de la vida a donde todas esas pasiones y deseos nos arrastran como un caudal interminable. Nos llevan y nos llevan y nos llevan. Por eso cuando nos damos cuenta, ya tenemos 40 años, no tenemos una profesión, no tenemos un trabajo estable, ya tuve uno o dos matrimonios, tengo hijos con una, tengo hijos con otro, ningún hijo, no, es un verdadero conflicto. Y eso es lo que eso es lo que predomina en la sociedad. Y desafortunadamente, eso es lo que predomina dentro de la iglesia.
Entonces, ejercer la prudencia en todo es renunciar a los valores del mundo y a los apetitos de la carne para poder vivir bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo inicié diciendo, son 3 áreas fundamentales después de conocer a Cristo, después de tener tu encuentro con Cristo, vienen decisiones fundamentales. Y claro que necesitas la dirección de Dios para tomar esas decisiones fundamentales de tu vida. ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu profesión? Todo eso. Y es una etapa tan difícil y tan complicada que la única manera en la que un hombre y una mujer, sobre todo un hombre, puede gobernar sus impulsos, sus deseos, el desenfreno en el cual viene del mundo y es una corriente, es solamente por el gobierno o por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Es algo fundamental. Entonces, cuando le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo, le está hablando de la prudencia. Y es una etapa fundamental en nuestra vida a donde debemos aprender a vivir siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Fundamental. Una etapa esencial a donde debemos aprender a vivir que la voluntad de Dios está por encima de nuestros propios deseos, de nuestros propios anhelos, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y siempre es perfecta para nosotros. Nosotros no, nuestros deseos, nuestros anhelos fuera de Dios son totalmente pecaminosos, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Nos arrastran totalmente. Voy a leer un texto que nos enseña este principio fundamental. Voy al libro de Proverbios, capítulo 16, verso número 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate nada más. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Los deseos naturales los llevan a conquistar el mundo, pero la guía de Dios nos lleva a generar dominio propio. Y qué importante es, escúcheme bien, jóvenes, escúchame bien, hermano, hermana, que tienes jóvenes. Qué importante es que un joven logre dominio propio guiado por el Espíritu de Dios a temprana edad. Es importantísimo. ¿Cuántas cosas va a prevenir? ¿Cuántas cosas va a dejar de hacer que verdaderamente trastornen su vida? Y eso es bien importante. Entonces, es un grupo de personas dentro de la iglesia que se han olvidado totalmente, que se les ha buscado entretener, que se les ha buscado cómo atraerlos hacia la iglesia, que estén ahí por medios totalmente fuera de los principios de Dios. Porque el que pone el anhelo, el deseo de seguir a Cristo es Dios mismo, no somos nosotros. Y yo sé que hay muchos jóvenes que anhelan seguir a Cristo, pero necesitan ser enseñados, instruidos, necesitan ser pastoreados, como le dice lo que le está diciendo aquí Pablo a Tito. Pastorea a los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y es la etapa donde no quieres ser exhortado, es la etapa donde no quieres ser confrontado con tu estilo de vida, es la etapa donde muchos creemos en esa etapa que todo lo podemos, que somos capaces de hacer todo, que nadie nos gobierna, que es el tiempo de darle rienda suelta a nuestras pasiones. No, es una etapa que nos va a complicar el resto de nuestra vida. Y es necesario, joven, que te detengas a pensar un poquito de lo que estoy hablando, para que no le sigas dando rienda suelta a tus pasiones, a tus desenfrenos.
porque van a acabar, escúchame bien, arrastrándote, llevándote fuera. Y las decisiones importantes de tu vida que se toman en ese tiempo van a ser equivocadas. Entonces es importante que hagamos una conciencia sobre ese gran grupo de personas que están dentro de las congregaciones, exhortándolos a que sean prudentes. ¿En qué? En todo. Y la palabra de Dios tiene esas exigencias éticas y morales para nuestra vida. Y obviamente, cuando tú abrazas las exigencias, cuando tú abrazas la palabra de Dios como modelo de vida, como lámpara a tus pies, pues obviamente vas a tener en contra 1000 cosas. Y no solamente el mundo, sino también dentro de la iglesia vas a tener a personas que no están en ese camino de entendimiento. Y aún dentro de la iglesia te van a tratar de sacar del redil. Entonces, el mundo tiene esa atracción fuertemente en nuestra vida en ese tiempo, al desenfreno, al desorden. Y Dios nos llama a la prudencia, etapa fundamental. Entonces, eso no se trata solamente de buenos deseos, no se trata de, voy a tener un buen deseo de obedecer hoy a Dios. Se trata de perseverancia, se trata de caminar con Cristo, se trata de dependencia con Dios. Y debemos en esa etapa de nuestra vida desarrollar el dominio propio para poder soportar las pruebas que vienen con sensatez, con entendimiento que nos hace falta. Entonces, por eso es importante ese discipulado, esa exhortación a ese grupo de jóvenes, de hombres tan serio, para que cuando sean adultos no estén perdidos y no sepan hacia dónde ir. Y debemos aprender a ser dueños de nuestra vida a través de la guía del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, es bien importante, ¿no?, que lo que le está diciendo Pablo a Tito: preséntate tú, Tito, como buenas obras. Le está diciendo. Dice, entonces Tito, ya con un rol de anciano dentro de la congregación, no un joven, le dice Pablo que se presente en todo como ejemplo, dice, de buenas obras. ¿Y qué es importante esto? Esto es fundamental. Un joven presta más atención a una persona joven. ¿Es algo natural? Si una persona joven de edad similar lo exhorta, le enseña principios de Dios, es más fácil que ese joven reciba una instrucción de alguien similar a él que de un adulto, que un anciano. Entonces es importante, ¿no? Siempre dentro del cuerpo de Cristo debe de haber personas capacitadas por Dios, jóvenes capacitados por Dios. Ahora, cuando estoy hablando de jóvenes, estamos hablando de esos términos de vida, ¿no? Para que enseñen a otros jóvenes. Porque es normal, el joven se cierra hacia la persona adulta y empiezan sus maquinaciones. No, usted ya es de otra época, está anticuado, es que usted ya lo que se vive hoy no lo vivió usted. No, y esa es una manera de excusarnos, ¿no? Pero cuando se presenta un joven a exhortar a otro joven, es un impacto importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir nosotros trabajando? En esos jóvenes maduros, esos jóvenes que quieren caminar con Dios,
que crezcan en el conocimiento de Dios, que empiecen a reflejar el carácter de Dios en sus vidas para que sean modelos hacia los demás. Eso es importante. Eso es una labor ministerial importante, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no solamente se predica la palabra de Dios, sino se enseña a través de la vida. O sea, yo les puedo hablar a los jóvenes de sensatez, les puedo hablar a los jóvenes de prudencia. Sí, pero tengo 59 años, yo ya vivir más cosas. Ellos dicen, bueno, pero usted ya vivió, usted ya... Sí, pero es diferente que cuando un ministro joven se para y empieza a enseñar y les empieza a hablar sobre la Escritura, sobre los principios de Dios, y les dice, yo también como tú estoy viviendo los mismos desafíos que tú vives, yo también como tú tengo esos anhelos, esas pretensiones, pero quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, por eso le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo. Eso es fundamental. Entonces aquí trabajamos en algo bien importante, que no solamente aplica hacia un líder joven, sino aplica inclusive hacia un líder anciano, implica inclusive hacia un padre de familia, que se llama, ¿sí?, el liderazgo correcto. ¿Qué es el liderazgo correcto? Vivir conforme lo que enseñamos, que lo que enseñemos, que lo que hablemos sea acorde a lo que vivimos. Entonces Pablo le dice aquí a Tito, tú, Tito, sé ejemplo de ellos. Y algo bien importante, ¿sí? Es algo que es fundamental, ¿no? Porque una de las cosas que el énfasis que da el Nuevo Testamento se llama testimonio. El Nuevo Testamento hace mucho énfasis donde vivamos conforme lo que creemos. Y aquí se lo está diciendo Pablo a Tito. Tito, tú preséntate como ejemplo de todo. Tú te des ese ejemplo. Por eso, en 1 de Timoteo 4:12 dice lo segundo, hablando a un joven también, que es Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 4, verso número 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Importantísimo. Esa área, esa etapa de la vida requiere ser liderada con un ejemplo de vida similar a lo que estás viviendo. Que la persona que esté encargada de enseñar a los jóvenes es una persona que viva conforme a los principios de Dios y a través de su vivencia él pueda enseñar a otros a vivir ese camino. Entonces, podemos decir en general, porque lo estamos hablando para los jóvenes, pero aplica para todos, que si nosotros queremos enseñar a alguien, tenemos que ser coherentes. Sí, sencillo, fácil. Es algo que se ha olvidado, algo que no se practica, ¿no? Se paran en los púlpitos con apariencia de piedad y niegan toda la eficacia. Por eso yo he hablado tanto de eso, ¿no? O sea, la Biblia no nos miente. Dice que si los hijos están viviendo en rebeldía totalmente en contra de la palabra de Dios, ese hombre está descalificado para ejercer el pastoreo. Porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Y hoy está lleno las congregaciones de líderes así. El domingo, una conducta, y en la semana otra. Y la familia es el espejo de la realidad. Entonces, nadie nos descalifica, ni nadie nos califica. El que nos descalifica y nos califica para ejercer el ministerio es Dios mismo. Y lo que le está diciendo Pablo a Tito, pastor joven, tú sé ejemplo. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que los jóvenes, por naturaleza, por esa manera de vida, por esa manera de insensatez en la cual se vive en esa etapa, es difícil guiarlos con personas adultas y requieren de personas similares a ellos para conducirlos en el camino. Entonces, aunque eso aplica estrictamente en este versículo, hablando de los líderes jóvenes, aplica hacia todos. Entonces, vuelvo a repetir claramente, ¿sí? Para poder enseñar, tenemos que ser coherentes. Sencillamente.
Cuando tú te pares a enseñar, te sientes a enseñar, pues lo que enseñas lo tienes que vivir. Y eso se traduce en tus hijos. Entonces, ¿por qué? Porque una manera en la cual aprendemos todos es con el ejemplo de los demás. Lo aprendemos. Una manera muy... ¿Tú quieres que tus hijos se comporten bien? ¿Tú quieres que tus hijos aprendan a obedecer? Tú eres ejemplo. Cuando te vean a ti hacerlo, con mucha facilidad lo van a aprender. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando, con lo que estamos haciendo, con mucha prudencia a lo que nos estamos refiriendo. Porque el que nos descalifica es Dios. Nuestra conducta es evidente ante los ojos de Dios. Y sin embargo, pues tenemos que tomar las cosas con seriedad, ¿sí? Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Tito? Sé testimonio, Tito, ante estos jóvenes. Y hoy se requiere liderazgo de testimonio en las congregaciones. Y en el caso de los jóvenes es imprescindible que haya un liderazgo con un testimonio verdadero de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque no hay mejor antídoto a un mal comportamiento que un buen comportamiento. No lo hay. Así es sencillo. Entonces, el maestro debe de enseñar con su vida lo que predica de la palabra de Dios. El líder cristiano debe de enseñar con su vida lo que predica de la palabra de Dios. Las exhortaciones que hacemos al pueblo, a la iglesia, las haremos aplicar a nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a este joven pastor, tú sé ejemplo. Sabiendo él, Pablo, insisto, que la manera de pensar de un joven, ¿sí? No voy a recibir consejo de un adulto anciano porque él está fuera de moda. No. Se requiere de un liderazgo sensato, joven, prudente y de ejemplo en las congregaciones para llamar a esos jóvenes a una vida de piedad. Entonces, esto tenemos que trabajar en todas esas áreas, ¿no? Entonces, como esto aplica a todos, ¿quién es el modelo de vida entonces en la congregación? El pastor. Desafío bien grande, ¿eh? Modelo de vida hacia la iglesia somos nosotros. El liderazgo de la iglesia es modelo de vida. Todo eso que hoy se ha manejado y apariencias y caritas bonitas el domingo y los trapitos bajo de la alfombra, es una generación que ha torcido el principio de Dios fuertemente. Entonces, recuerda esto. Venimos hablando de la sana doctrina. Y hemos estado hablando que la sana doctrina le pertenece a Dios. Y el que nos enseña, el que nos demanda, el que nos instruye, el que nos capacita para entender y vivir, es Dios mismo. No los hombres, no la iglesia. Bueno, la iglesia, pues, los que ha constituido Dios, pero lo entendemos así. Entonces, no puede haber una enseñanza con autoridad si no es una enseñanza viva. No puede verlo. Pablo escribe esto, fíjate, Pablo lo entiende. Es impresionante cuando vamos a la fuente de la vida que es la palabra de Dios. Y se lo dice a una iglesia rebelde, una iglesia desordenada, una iglesia que le dio cavidad al pecado, una iglesia que lo rechazó a él cuando les habló fuertemente, que hasta llegaron a decir que no era apóstol porque otros traían cartas de apóstoles. Y les dice lo siguiente, fíjate, 1 Corintios 11:1, le dice Pablo a los corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Impresionante, ¿no? Entonces, ahora, muchos están pensando y diciendo, no, es más importante la enseñanza, el ejemplo es segundo.
No te pelees con eso. Van de la mano. Uno va al otro, definitivamente. Si enseñas cosas humanas, vives humanamente. Si enseñas cosas bajo principios de Dios, gobernados por el Espíritu, empiezas a desarrollar el fruto del Espíritu que el mismo Espíritu de Dios genera en nosotros. Claro que hace falta la fiel exposición de la palabra de Dios totalmente, pero también hace falta la vida correcta del predicador. Ejemplo de vida. Esas dos áreas, amados hermanos, son inseparables. Una es semejante a la otra. Todo lo que enseñamos, todo lo que hablamos, primero nosotros lo vivimos. Y créemelo, que cuesta trabajo, mucho trabajo. No es fácil, no lo es. Pero sin embargo, lo tenemos que hacer. Entonces, le dice Pablo a Tito, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ya vimos que no es cualquier exhortación. ¿A ser prudentes en qué? En todo. Y le dice a Tito un desafío enorme para todo el liderazgo, para todo aquel ministro. Sé ejemplo. Fuertísimo. Y es un desafío enorme. ¿Por qué? Porque como seres humanos aprendemos con mucha facilidad de ver lo que otros hacen. Y esa es la lucha que hemos tenido. Yo se los he dicho. Aprendimos la iglesia de otros y cómo la llevaban otros. Y las corrientes ideológicas vienen y así y así. No, el centro de la familia, el centro de la iglesia es la familia. Lo que Dios ha establecido para el hombre es la familia. Y tenemos que trabajar en eso. Entonces, y empieza a darle, ¿no? Fuertemente. Ya no me va a dar tiempo, pero empieza el apóstol, dice, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La vida cristiana. Lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Las buenas obras no es ir a dar de comer a los pobres, no es eso es parte de. Es más, si no lo haces, estás mal. No es de acorde a la fe cristiana. Pero, ¿qué significan las buenas obras? Significa que debes ser ejemplo en todo lo que va a venir adelante. Esas buenas obras habla de integridad, de seriedad y todo lo que viene adelante, que ya desafortunadamente pues el tiempo pues no nos da para más, ¿no? Tenemos que entender esa parte, ¿no? Entonces, como vemos, es una exhortación muy fuerte, ¿no? Lo que Pablo le dice a Tito y nos habla a nosotros. Y para muchos que anhelan el obispado, dice la Biblia que buena cosa desean. ¿Está bien? Pero tienes que desarrollar el carácter de Dios en tu vida para fungir correctamente. Y tenemos que poner ejemplo. Ejemplo. Ejemplo de piedad, ejemplo de perseverancia, ejemplo de amor, de paciencia. Y una palabra que es impresionante. A mí esa palabra me impresiona por la profundidad. Ejemplo de integridad. Que verdaderamente seamos lo que decimos que somos. Así sencillamente. No que el domingo nos vistamos de siervos de Dios y nos bajemos de ahí y vivamos como queramos. No es así. Como siempre es un gusto, hermanos, estar con ustedes, esperando que pues Dios nos dé gracia para seguir adelante. El día de mañana, domingo, vamos a dar un anuncio de un próximo evento que tenemos a la vista. Un evento que lo hemos desarrollado ya 2 veces, que es Restaurando el Diálogo. Vamos a dar la fecha y vamos a abrir un tiempo para que se anoten algunos de ustedes y puedan estar en ese evento de manera presencial. Obviamente,
como continuamos en la contingencia de la pandemia, pues seguimos con un escenario restringido. Entonces el día de mañana, acá en la transmisión, voy a dar la fecha, ¿sí? Y la hora y el teléfono a donde pueden mandar un WhatsApp para reservar su espacio, porque aunque se va a transmitir en vivo en las redes sociales, sí puede haber ya en este modelo nuevo de contingencia, sí puede haber un grupo de personas dentro del recinto a donde podamos hacer este debate y obviamente al final la interacción con esas personas en preguntas y respuestas. Como siempre es un gusto estar con ustedes y el día de mañana todas las congregaciones están funcionando. Congréguense, es un llamado a la iglesia, congrégate. Sí, hay días festivos, todo lo que tú me digas, pero necesitamos congregarnos. Dios los bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana en las congregaciones.